Escuchen esta ilustración. Dos hombres están sentados en un avión. El primero recibe un paracaídas y se le dice que debe ponérselo porque mejorará su vuelo. Al principio él está un poco incrédulo porque no puede ver cómo, al usar un paracaídas en un avión, pudiera mejorar el vuelo. Después de un tiempo, él decide experimentar para ver si esta declaración es verdadera. Mientras se lo pone, se da cuenta del peso en sus hombros y empieza a tener dificultad en sentarse verticalmente. Sin embargo, se consuela a sí mismo con el hecho de que se le fue dicho que el paracaídas mejoraría su vuelo. Entonces, decide darle un poco de tiempo. Mientras espera, se da cuenta de que otros pasajeros están riéndose de él porque está usando un paracaídas en un avión. Él empieza a sentirse un poco humillado, mientras empiezan a apuntarle y reírse de él. Ya no puede más y entonces se levanta de su asiento, se quita el paracaídas y lo tira al piso. Desilusión y amargura llenan su corazón, porque en cuanto a lo que él entendió, le dijeron una mentira. El segundo pasajero recibe también un paracaídas, pero escuchen lo que se le dice a él. A él le dicen que se lo ponga porque en cualquier momento saltará a 8.000 metros de altura fuera del avión. El agradecido se pone el paracaídas. No se da cuenta del peso en sus hombros, ni de que no puede sentarse bien. Su mente está consumida con el pensamiento de lo que le puede llegar a pasar si saltara del avión sin un paracaídas. Ahora, escuche lo que dice el Evangelio moderno. Dice, ponte al Señor Jesucristo. Él te dará amor, alegría, paz, realización y felicidad verdadera. En otras palabras, Jesús mejorará su viaje. Entonces, el pecador responde y en forma experimental se pone al Salvador para ver si esas declaraciones son verdaderas. ¿Y qué es lo que obtiene? La tentación, tribulación y persecución prometidas en las Escrituras. Los otros pasajeros se burlan de él. Entonces, ¿qué hace? Se quita al Señor Jesucristo, pues está ofendido y escandalizado. Él está desilusionado y algo amargado, y de manera justa, pues a él se le prometió paz, alegría, amor, realización y felicidad duradera. Y todo lo que recibió fueron pruebas y humillación. Su amargura es dirigida hacia aquellos que le dieron las buenas nuevas. Su estado postrero es peor que el estado primero. Hermanos, en lugar de predicar que Jesús mejorará el viaje, debemos de advertir a todos los pasajeros que van a tener que saltar del avión, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mire, esto no es un problema de felicidad, pero sí de justicia. No importa qué tan feliz sea el pecador, qué tanto esté disfrutando de las comodidades temporales del pecado. Sin la justicia de Cristo, Él perecerá en el día de la ira. Paz y gozo son frutos legítimos de la salvación, pero no es legítimo usar estos frutos como cebo para salvación. Si continuamos haciendo esto, los pecadores responderán con un motivo impuro y sin arrepentimiento. Hola a todos, espero que anden bien, que el Señor les bendiga. Usé de introducción a este estudio una reflexión e ilustración del pastor Ray Comfort, que es un evangelista.
es más conocido por predicar fuera de la iglesia que predicar en la iglesia. Anda haciendo evangelismo en la calle. Y este sermón que yo extraje un pedacito para exponérselo de introducción, se llama El secreto mejor guardado del infierno, en donde él explica y expone muy bien que algo que ha descuidado el cristianismo contemporáneo cuando tiene que compartir el evangelio es la ley del Señor. Y en esto el diablo está muy contento, porque la ley es esencial en el evangelio. La ley muestra que el pecador se encuentra realmente en problemas delante de un Dios que es justo y santo, que ha violado su ley y que no está, como muchos piensan, bajo el amor complaciente de Dios, sino que está bajo su ira, acumulando ira, va a decir el apóstol Pablo, para ese temido juicio de Dios. El estudio de hoy lo he titulado El uso legítimo de la ley. 3 cosas debemos saber de la ley que nos muestran nuestros versículos. Esto es lo primero y básico que debemos saber. La ley es buena. La ley es buena. En uno de los capítulos que más se desarrolla sobre la ley, que es el capítulo 7 de Romanos, en donde el apóstol Pablo explica a profundidad la función de la ley, llega a decir esto: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Hermanos, la ley no fue dada por el diablo. La ley no la introdujeron los falsos maestros, o los fariseos, o los escribas. No, la ley fue dada por Dios. Entonces, por eso es que es buena, porque la ley es de Dios. Ahora, no solo el apóstol Pablo va a decir en nuestro texto que la ley es buena. Recuerde que le está escribiendo a un predicador, a un joven predicador, que debía no solo enseñar sana doctrina, sino oponerse a las falsas doctrinas de los falsos maestros, que estos hombres usaban la ley, pero no correctamente, no sabían usarla, no como deberían usarla cuando se predica el Evangelio. ¿Y cómo se usa la ley en el Evangelio? Bueno, vamos a nuestro texto. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Pero vamos a empezar a leer desde el versículo 7, un versículo antes, que es uno de los que vimos la semana pasada. Dice esto: queriendo ser doctores de la ley. Eso es la ambición que tenían estos falsos maestros. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea, ellos querían ser doctores de la ley, pero no sabían usar la ley, no conforme al Evangelio. Pero sabemos que la ley es buena. Pero acá está algo más que dice el apóstol Pablo: si uno la usa legítimamente. Miren cómo traducen otras versiones esta última parte: si se aplica como es debido, si se usa de ella conforme al propósito que tiene. Y 2 versiones traducen igual de esta manera: cuando se usa correctamente. ¿Cómo usamos la ley legítimamente? ¿Cómo usamos la ley correctamente? Bueno, eso nos lleva a nuestros otros 2 puntos. Algo que debemos saber si queremos hacer uso apropiado de la ley. Fíjese cómo empieza el versículo 9. Solo la primera parte leamos. Dice: conociendo esto. Esto es algo que debemos conocer, que la ley no fue dada para el justo. Ahora, ¿a quién se refiere el apóstol Pablo cuando habla de justo? Tengo 2 comentarios excelentes, buenísimos, bíblicos y muy suculentos que me regalaron. Uno me lo pasó el hermano Matías, me lo pasó en forma digital, el de John MacArthur, y el otro es de este erudito en el griego, de Samuel Pérez Milos. Ahora, entre estos comentarios hay una diferencia de interpretación. Por una parte, Milos dice que el justo
es el creyente. Entonces, este versículo quedaría que la ley no fue dada para el creyente. Fíjense lo que escribe Milos. Dice, justo debe entenderse como el justificado delante de Dios por la fe. Estos son los que andan en el Espíritu, a quienes se le ha dotado de un corazón nuevo y en los que el Espíritu produce el fruto correspondiente a las acciones justas de los santos. Contra tales cosas, dice el apóstol, no hay ley. Dicho de otro modo, la ley no tiene nada que decir y mucho menos que acusar a quien vive de esta manera en el poder del Espíritu. Ahora, a muchos le podría hacer ruido esta interpretación porque dirán, pero los cristianos amamos la ley del Señor. El Salmo 1 dice que es bienaventurado aquel que medita en la ley del Señor de día y de noche. ¿Cómo que la ley no es para nosotros? Pero en un sentido bíblico, la ley no es para el justo. Yo anoté tres puntos bíblicos de esta interpretación. Y les voy a compartir. Primero, la ley externa y ceremonial no es para el creyente del nuevo pacto. Los falsos maestros que debía enfrentar Timoteo, al igual que los que enfrentó el apóstol Pablo en su ministerio, enseñaban a guardar la ley en forma externa. Ellos se miraban a sí mismos y decían, estoy guardando la ley. ¿Por qué? Porque sí, yo puse mi fe en Cristo, pero ahora debo guardar ciertos días, ahora debo comer ciertos alimentos, ahora los creyentes tienen que circuncidarse, y así ordenaban a guardar ciertos preceptos de la ley. Pero el cristiano no está bajo ese yugo. ¿Por qué? Porque todo eso era sombra de algo perfecto que iba a venir, de Cristo, su obra salvadora en nosotros y su sacrificio. Los creyentes del nuevo pacto no deben circuncidar su prepucio. ¿Por qué? Porque Dios, mediante la fe en Jesucristo, circuncidó nuestro corazón. Ahora el creyente ha entrado en el reposo del Señor, por eso es que no guarda el sábado. Entramos en su reposo. No necesitamos hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque un sacrificio completo y suficiente fue hecho a nuestro favor hace 2000 años en la cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo. Y solo ese sacrificio basta para salvar al pecador que arrepentido pone su fe en aquel Cordero que fue masacrado por mis pecados. Segundo, la ley no puede mostrar la condenación del creyente. Sí, la ley es una especialista en mostrar nuestros pecados, pero no puede condenarnos. En el capítulo 7, como ya lo he dicho, el apóstol Pablo mira de cerca la ley. Y la ley es una especialista en mostrar el pecado. Aún este santo apóstol llega a exclamar lo siguiente. Fíjese, Romanos 7:24. Dice el apóstol, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí ve el pecado en su vida todavía al verse en el espejo de la ley. Pero sigue un versículo, el versículo que sigue. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hay una lucha en nuestro interior con el Espíritu Santo y el resto de pecado que queda en el cristiano. Pero de algo el apóstol Pablo está seguro. Fíjese cómo sigue. Romanos capítulo 8, versículo 1. Este es el versículo que sigue. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, la ley no nos puede condenar, porque toda nuestra desobediencia a la ley fue castigada, pero no sobre nosotros, sino sobre uno que fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Tercero, la ley no
es suficiente para salvar ni para santificar al creyente. Miren, hermanos, la ley es muy buena en la predicación del Evangelio. Es necesaria. De esto nos dejó ejemplo nuestro Señor Jesús. Él, cuando predicaba, enseñaba a fondo la ley. Nos dejó ejemplo el apóstol Pablo. En Romanos 3 nos dice que él acusaba a todo hombre de pecado. ¿Cómo lo hacía? Con la ley. Esa era su predicación. Con la ley mostraba que el hombre no tiene excusa, que ha violado los mandamientos del Señor y que en el juicio va a tener problemas. Pero no es para salvarlo, sino para mostrarle que está en condenación y que necesita salvación. Necesita poner su fe en Jesucristo. Ahora, la ley por sí sola tampoco puede santificarnos. Miren, puede ser que un creyente genuino, leyendo un gran predicador, como lo fue nuestro Señor Jesús, leyendo el Sermón del Monte, sea confrontado por su pecado y sea llevado a vivir en mayor santidad. Puede ser que alguien, al escuchar un sermón sano, de sana doctrina, alguien que sabe usar la ley, sea confrontado en su pecado, sea llevado al arrepentimiento y a vivir en mayor obediencia. Pero no es porque ese hombre sabe usar bien la ley, sino porque el genuino creyente tiene el Espíritu Santo, que usa esa ley. ¿Para qué? Para así llevarnos a andar como Cristo anduvo. Para santificarnos. No es que la ley lo hace por sí sola. Miren lo que escribe el apóstol Pablo en Romanos 8, desde el versículo 3. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente, que está muy clarita. Dice: la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. El problema no está en la ley, el problema está en nosotros. No podemos cumplirla. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. ¿Quiénes nosotros? ¿Qué hacemos los cristianos? Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Reina Valera dice: no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Hermanos, eso no lo hizo la ley. Eso lo hizo Dios en nosotros por el nuevo nacimiento, cuando circuncidó nuestro corazón, cuando nos hizo entrar en su reposo. Ahora es el Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos aparta del pecado, hace que odiemos esas cosas pecaminosas que antes amábamos y hace que busquemos la justicia, y nos va formando nuestro carácter conforme al carácter de Cristo. Pero no lo hace la ley por sí sola, sino que lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Bueno, vamos a la otra interpretación, la interpretación de MacArthur. ¿Quién es el justo? En el versículo 9, según MacArthur. Escuche este comentario. La ley en general y la ley mosaica en particular no fue dada para el justo. Muy bien, MacArthur. ¿Qué significa justo para vos? Los que piensan que son justos nunca serán salvos, ya que no comprenden el verdadero uso de la ley. O sea, para MacArthur son los que piensan que son justos. O sea, este versículo quedaría: la ley no fue dada para los que piensan que son justos, ya que no comprenden el verdadero uso de la ley. La ley fue dada para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. El propósito de la ley es mostrar a los pecadores su pecado y su necesidad de un Salvador. Esta forma de interpretarlo también es muy bíblica y muy buena. ¿Por qué? Porque aquel que piensa que es justo por sus propias obras está anulando la función principal de la ley. Aquel que mira la ley y dice: yo guardo esto, yo guardo aquello, yo me circuncidé, yo guardé el sábado, yo doy mis diezmos, no está viendo
que el uso principal de la ley es mostrarnos nuestros pecados. Esto le pasó al joven rico. Miren Mateo 19:16. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué haría hoy el evangelio moderno si alguien viene a preguntarle esto? No digo lo que diría un pastor de la prosperidad porque ya sabemos. Vení para mi iglesia, dame las ofrendas, los diezmos y las primicias. Pero ¿qué hace el evangelio moderno? Dice, bueno, haz esta oración y ya Jesús entra en tu corazón y ya está. Pero eso no es lo que hace Jesús. Miren lo que hace Jesús. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Primero, le enseña doctrina. Si este joven rico no reconocía que él era Dios, entonces tenía que saber que no hay nadie bueno. Doctrina. Segundo, lo llevó a la ley. Versículo 18, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, o sea, no robarás, no dirás falso testimonio, todo ley. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto está en los 10 mandamientos. Fíjense la ceguera del joven. El joven le dijo, miren la respuesta, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Hermanos, la ley no fue dada para el justo. Para aquel que se justifica a sí mismo, invalida la ley, porque la ley está hecha para mostrar nuestros pecados. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, acá está la clave, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ahora, ¿por qué no vemos este mandato en las cartas? ¿Es que acaso no había otros ricos que se convirtieron? Pablo dice que hay pocos ricos, pero había en la iglesia. Santiago vemos que reprende a algunos ricos, pero no le manda a que venda todo lo que tiene y que se lo dé a los pobres. Porque el Señor acá no está dando un mandato para que se salve, sino le está mostrando a ese joven que no es perfecto. Eso es lo que está haciendo, que no es bueno como él se piensa. Y lo hace por amor. Le está mostrando que no cumple con los mandamientos, ni siquiera con los primeros. Él tenía un Dios en su corazón y era su dinero. Porque la función principal de la ley es mostrar que somos pecadores. Y eso nos lleva a nuestro último punto.